Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lección. Recordemos, estamos en la lección número 3, que se llama El Apocalipsis, segunda parte. Recordamos el verso para memorizar. ¿Sí? Ya tenemos nuestro cuadernillo, ya estamos preparados. Vamos a recordar el verso para memorizar que se encuentra en el capítulo 1, verso 3 del libro del Apocalipsis. Y dice, lo vamos a decir todos juntos 3 veces y después ya lo dice cada uno. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Nuevamente, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. La última vez todos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién es el primero? Si nuestra hermana Erika, le prestan un micrófono, por favor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las palabras de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Amén. ¿Quién más? Dice así, bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Gracias. ¿Quién más? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Muy bien. ¿Quién más? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Muy bien, gracias. ¿Alguien más lo quiere decir? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. ¿Quién más? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Muy bien, gracias. ¿Alguien más lo quiere decir o ya? Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Nuevamente. Se me olvidó. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a dar un repaso a los libros. Y ahorita ya debemos de saberlos todos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Entonces ya tenemos que saber los 66, ¿verdad? Vamos a comenzar todos un solo repaso y comenzamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Comenzamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces,
Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien, creo que ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Alguien los quiere decir? Aunque sea un solo hermano, una sola hermana, nuestra hermana Erika. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Nuevo Testamento. Malaquías. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, gracias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, y primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercero de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, gracias, hermano. ¿Continuamos o alguien más lo quiere decir? ¿Ya nadie? Bueno, entonces continuamos con la lección. Nos quedamos donde dice: las revelaciones son adquiridas por Juan. Ahí comentábamos la semana pasada, ¿verdad?
¿Alguien quiere darle lectura a este párrafo? Donde dice: las revelaciones son adquiridas por Juan en el día del Señor. ¿Le prestan el micrófono a nuestra hermana, por favor? Las revelaciones son adquiridas por Juan en el día del Señor. Según una tradición, Juan estuvo 18 meses en la isla de Patmos, pero lo que sí es seguro es que el apóstol pasó muchos sábados en aquel lugar, el cual es el día del Señor. Isaías dice: si retrajeres del sábado tu pie en mi día santo. Isaías 58:13. Este no es el día domingo como muchos investigadores pretenden interpretar, al grado que en la actualidad muchos nuevos testamentos ya han sido alterados en Apocalipsis 1:10. La frase griega que se encuentra en este verso es Kuriake Emera, y jamás debe entenderse por domingo, que es un latinismo. La frase primer día de la semana en griego es eis mian sabaton, y esta no se encuentra en las versiones griegas, y para designar al sábado es solo sabatón, que ciertamente tampoco es usada por el escritor. Sin embargo, señala el día con la propiedad identificada con el contexto de Isaías 58:13. Amén. Muy bien, gracias. Entonces comentábamos, ¿verdad?, que este verso de Apocalipsis 1:10 ha causado confusión, principalmente por las creencias que hay, de decir que Cristo cambió el sábado, quitó el sábado y estableció el domingo. Dicen ellos ahora en el Nuevo Testamento, dentro del Evangelio, el día de reposo es el domingo, el primer día de la semana. Todo esto ha influido mucho en algunos traductores que, ya decíamos la semana pasada, dejan cambian algunas palabras para tratar de meter su doctrina. Como dice aquí, hay traducciones que en Apocalipsis 1:10 dice: y fui en el día domingo. ¿Es correcto que diga así, fui en el día domingo? No, ¿verdad? El griego ya nos dice aquí, es Kyriake Emera, de Kyrios Señor, Emera día. Entonces la traducción correcta es día del Señor. Tampoco se puede poner sábado, ¿verdad?, como dice aquí, porque en griego sábado es sabatón y esa palabra no se encuentra. Entonces ahí no está hablando, o no nos está dando el nombre del día, simplemente nos está diciendo una característica. ¿Cuál es esa característica? ¿Qué es el día del Señor? Ahora, ¿será correcto interpretar que el día del Señor es domingo? No, tampoco, ¿verdad? En la semana pasada se comentaba la frase en latín que es Dominis Dei, que quiere decir día del Señor. Y decíamos, en el latín es correcto que diga de esa manera, que aunque de Dominis viene la palabra domingo, pero Dominis quiere decir Señor. Entonces es correcto que en latín diga Dominis Dei, día del Señor. El problema, como decíamos, es cuando se hace la traducción del latín al español, que en lugar de traducir Dominis como Señor, dejan la palabra domingo. ¿Sí? Ahí no hicieron una traducción, sino que dejaron ese latinismo, dejaron la palabra domingo para crear esa confusión y decir, bueno, es que aquí dice el domingo. ¿Y cuál es el domingo? El primer día de la semana. Y de esa manera están metiendo sus creencias, sus ideas a la Biblia. Pero decimos, la traducción correcta es día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Veíamos algunos versos, ¿verdad?, que nos indican el día del Señor, que de hecho veíamos que se usa de dos maneras. Esa expresión se usa o para hablar de dos, vamos a decirlo, de dos cosas. ¿Alguien recuerda dónde lo veíamos? Segunda de Pedro. Y a ver, vamos a leer Segunda de Pedro. ¿Y de qué manera se usa ahí?
A ver si alguien lo tiene, lo puede leer. Es capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué manera se está usando aquí esta expresión, día del Señor? El día de su venida, ¿verdad? Cuando venga, ¿qué día va a venir? Pues decíamos ahí suposiciones. Hay quienes dicen que puede venir un día sábado. Incluso dicen, ¿verdad?, que sería muy bueno que viniera el sábado para que nos encontrara a todos reunidos, para que toda la iglesia estuviera reunida. Pero es una suposición, o tal vez es un deseo que alguien pueda expresar, que viniera el día sábado, pero la Biblia no lo dice. ¿Sí, hermano? Sí, nada más para como comentario, hay quienes dicen esta expresión de que el Señor pueda venir o va a venir o sea, que el día del Señor, los de la iglesia a veces dicen sábado, ¿no? Y los protestantes dicen que en domingo. En la versión, creo que es la nueva traducción actual, dice en un domingo, estaba en un domingo, así dice. La King James dice Lord's Day, aún se hace referencia al día del Señor. Pero hay quienes confunden otra cita bíblica donde dice ruega que no sea en día de reposo. Cuando el Señor en Mateo 24 creo es, habla de pues las cosas, ¿no?, que habían de venir, le preguntan los apóstoles y le dice ruega que no sea en día de reposo o en invierno. Entonces hay quienes confunden esa parte y dicen entonces sí puede ser en día de reposo. Entonces el día del Señor cuando regrese va a ser, pues le llaman, ¿no?, el día de reposo, y entonces ahí se basan para decir o sábado o domingo. Pero obviamente pues nosotros sabemos por la enseñanza que esas dos citas no son lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí en Mateo 24, cuando los apóstoles les preguntan, ¿verdad?, que cuándo se iba a pasar, dice, ¿cuándo serán todas estas cosas? Pero ahí no está hablando, cuando Jesús habla, rueguen para que no sea en invierno ni en sábado, no está hablando de su segunda venida. Ahí está hablando de la destrucción que ocurrió en el año 70, la persecución que hubo sobre los israelitas, sobre los judíos. En el año 70, que fue destruido el templo, fue destruido la ciudad de Jerusalén, y los israelitas fueron esparcidos a todas las naciones. Dice, ruega que no sea día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado todos iban a estar reunidos y era más fácil para en este caso para el Imperio Romano, encontrarlos a todos juntos y matarlos, ¿verdad? Entonces dice que sea otro día y que no sea en invierno. ¿Por qué? Porque en aquel lugar, en aquellas zonas, el invierno es muy, muy fuerte, e incluso cae nieve. Entonces sería muy difícil para ellos escapar. Entonces ahí está hablando de otra cosa, pero como dice el hermano, muchas veces se toman versos que no tienen nada que ver entre ellos, o que hablan de cosas diferentes, se unen, y es donde salen todas esas ideas equivocadas, ¿sí? Entonces, decíamos, la Biblia no dice, o ahí en Apocalipsis 1:10 no dice ni sábado ni domingo, dice día del Señor. Ya vimos que aquí el apóstol Pedro está hablando del día del Señor como el día o la segunda venida de Cristo. Pero en Marcos también Jesús habló del día del Señor. Marcos capítulo 2, verso 27 y 28. Vamos a buscarlo. ¿Alguien lo encuentra? Marcos capítulo 2, verso, si es 27 o 28. Si alguien ya lo encontró. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Amén. Entonces dice aquí, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado?
Jesús. Lo dice también en Isaías, ¿verdad? Si retrajeres del sábado tu pie en mi día santo. Entonces, sí, esta expresión día del Señor en la Biblia se usa de dos formas, o para referirse a dos situaciones diferentes, para hablar tanto del día de reposo del séptimo día, que es el día del Señor, como para hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Juan cuando dice fui en el día del Señor? Pues decíamos, no puede hablar de la segunda venida de Cristo, porque la expresión es fui en el día, no dice fui al día. Si dijera fui al día, entonces quiere decir que tuvo una revelación de la segunda venida de Cristo. Pero dice fui en el día, es decir, estaba el día del Señor y en ese momento él recibió la revelación. ¿Sí? Y como decíamos, como hemos visto ya en las lecciones anteriores, el Apocalipsis no habla únicamente de la segunda venida de Cristo. Como muchos creen, o cuando hemos comentado que cuando escuchan la palabra Apocalipsis, se imaginan destrucción, se imaginan el fin del mundo y todo tipo de catástrofes, ¿verdad? Pero no, ya lo hemos dicho, el libro del Apocalipsis nos habla de la historia de la iglesia, desde que inició y aún antes. Ya veíamos ejemplos en el capítulo 7, capítulo 14, donde habla del sellamiento de los 144,000, cómo esa revelación viene desde antes y nos va contando la historia de la iglesia a través de figuras. Y eso es lo que confunde, ¿verdad? Que como usa muchas figuras, decíamos, hay quienes las quieren tomar de manera literal, pensando que las visiones o lo que vio Juan realmente es algo literal. Decíamos, creen que en el cielo sí hay 4 animales, creen que hay una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, y todo eso ha causado confusión entre las personas. Por eso el libro del Apocalipsis se le tiene como un libro pues que habla de destrucción. Incluso hay quienes dicen que les causa cierto temor leer el libro del Apocalipsis. ¿Nos podría causar temor la lectura del libro del Apocalipsis? ¿Qué es lo que sentimos al leerlo? ¿O qué sentimiento nos debería de causar? ¿Usted qué piensa? ¿O qué siente al momento de leer el libro del Apocalipsis? Confianza, esperanza. A ver, le prestan el micrófono a nuestro hermano. Sí, bueno, iba a decir para nosotros, pero para mí personalmente, pues diría esperanza, consuelo, paz y la seguridad que tenemos en el Señor. Exactamente, eso es lo que debe de provocar en nosotros, esa confianza, esa seguridad de la esperanza que hay en nosotros, porque lo dice el verso para memorizar, ¿verdad? Bienaventurado, ¿qué es esta bienaventuranza? Cuando hay dicha, felicidad, ¿verdad? Cuando bendición, dice nuestro hermano también. Cuando a alguien se le dice bienaventurado, se le está diciendo que es dichoso, feliz, tiene gozo, y dice bienaventurado el que lee. O sea, eso nos debe de provocar esa dicha, ese gozo cuando leemos o cuando oímos las palabras de esta profecía, ¿verdad? Porque ahí está toda la esperanza que tenemos, que sí nos habla de la segunda venida de Cristo. Decimos, no es de lo único que nos habla, pero sí nos habla de la segunda venida de Cristo. Entonces eso es lo que debe de causar esperanza en nosotros. Como dice en el capítulo, creo que es 21, vamos a buscarlo, Apocalipsis 21. Sí, entonces decíamos, en lugar de causar temor, este libro lo que debe de provocar en nosotros es esperanza. Por ejemplo, el capítulo 21 dice, verso 5,
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas, lo que está escrito aquí. Quiere decir que todo se cumplirá, porque es la promesa de Dios. Es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Podemos leer desde el verso 1 de este capítulo y nos damos cuenta de las promesas que hay, ¿verdad? ¿Qué promesas nos menciona aquí? Verso 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y decíamos, no es que vaya a ser literalmente así como está escrito, ya lo hemos mencionado, son figuras, ¿verdad?, de una renovación completa que va a hacer Dios en la tierra, en los gobiernos. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Sí? Y ya en el siguiente verso dice: todas estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de causar? ¿Qué sentimiento nos debe de causar la lectura del libro del Apocalipsis? ¿Temor, como muchos lo sienten? No, ¿verdad? La esperanza de poder o de saber que esto que está escrito aquí es verdadero y que se va a cumplir. Decimos por eso el verso para memorizar, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Y al decir leer y escuchar, oír, pues eso es también comprender, ¿verdad? Porque muchos leen y decimos, hasta les causa temor la lectura de este libro. Es entender, comprender lo que está escrito aquí, comprender las promesas que nuestro Dios ha dejado en este libro. ¿Sí, hermano? Sí, nada más en relación a lo que dice, hermano, porque como hijos de Dios pues debemos comprender la palabra, ¿no?, y tener la enseñanza. Y sí, es cierto lo que dice, hermano, que hay quienes tienen miedo, pero o temor, o hasta dice: me asusta lo que leen, porque se lee textual o se quiere imaginar uno las cosas. Y como ya decía desde hace varios sábados, la gente, la palabra apocalipsis lo tienen como, hasta dicen: hubo un evento apocalíptico, ¿no?, porque lo llaman como destrucción, como algo malo, algo feo. Pero aquí en el versículo 8 de este capítulo que estábamos leyendo, el 21, en el versículo 8 dice: más a los temerosos e incrédulos, al igual que pues, los abominables, fornicarios, homicidios, idólatras, mentirosos, etcétera. Dice: su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre. En esa relación, ¿no?, de que pues darnos esa confianza precisamente de que nosotros no tengamos el temor, porque si no, no somos hijos de Dios, no tenemos la confianza puesta en Él. Exactamente, ¿verdad? Y ahí está la sentencia. Y decimos, tal vez eso es lo que les causa o temor. Pero nosotros debemos tener la confianza de decir: somos hijos de Dios, no somos incrédulos. Nosotros sí creemos. Creemos en lo que está escrito, creemos en las promesas, creemos en los mandamientos, porque así lo dice también Apocalipsis, ¿qué es? 14, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Qué capítulo es? Si es 14. Vamos a buscarlo. Creo que es el 14-12 o 12-14. Vamos a ver. Sí, 14-12, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, esas promesas que leíamos son para quienes está describiendo aquí, los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y para los incrédulos, pues está el lago de fuego, es decir, destrucción, que también esa es la confusión, que al leer lago de fuego, ¿qué dicen? Es el infierno de fuego, donde los pecadores se van a estar quemando por toda la eternidad. No está hablando de eso tampoco, ¿verdad? Lago de fuego es la destrucción, la segunda muerte. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Sí?
Sí, porque nosotros como Iglesia de Dios, pues hemos aprendido a través de la palabra a desarrollar precisamente esa fe, como dice 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista, porque la mayoría de la humanidad pues quiere ver en las cosas materiales las promesas y las bendiciones de Dios, y nosotros las vemos a través de la fe. ¿Por qué? Porque la Escritura nos ha enseñado, ¿no? Nadie conoce a Dios, pero sí lo podemos sentir, lo sentimos, lo vivimos y nos fortalecemos en Él a través de su Escritura. Muy bien, gracias. Sí, y esa es la confianza que recibimos. ¿Algún otro comentario o continuamos con la lección? ¿No? Bueno, así nuestro hermano Rodolfo. Sí, hermano, básicamente los que tienen temor son los que, como decía mi hermano Claudio, no tienen fe. Entonces, como es la gran mayoría, por eso cuando oyen Apocalipsis, pues les causa temor, pero más que nada es eso porque no conocen a Dios. Exactamente, los que no tienen fe, como dice Apocalipsis, los incrédulos, los que no tienen fe, los que no creen, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, continuamos. Entonces ya vimos aquí que dice que ahí en Apocalipsis 1:10 se encuentra la palabra o la expresión griega Kyriake Emera, y jamás debe entenderse por domingo, que es un latinismo. La frase primer día de la semana en griego es eis mia sabaton. Esta frase, ¿dónde la podemos encontrar? Es mian sabaton. No, en Mateo 28 no, es en Marcos. Sí, porque esta es también otra confusión que, bueno, yo creo que en unas semanas más vamos a tener que hablar de este tema de la muerte de Cristo y vamos a ver un poco sobre esta expresión. Pero es en Marcos, vamos a ver. Marcos capítulo 16, verso 2. Marcos 16, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Sí ya lo tenemos? Sí. Bueno, dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol. Aquí sí está hablando del día que ahora nosotros conocemos como domingo, ¿verdad? Y dice el primer día de la semana, que en griego sí se encuentra esta expresión, eis mian sabaton. Pero por ejemplo, Mateo capítulo 28, Mateo 28, 1, vamos a buscarlo. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Bueno, es que también aquí se encuentra, a ver si alguien lo lee. Y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Muy bien. Aquí están las dos expresiones, la víspera del sábado. Ahí, en la traducción de sábado es sabatón. Y después dice que amanece para el primer día de la semana. Eis mian sabatón. ¿Sí? Entonces, aunque en las dos se usa la palabra sabatón, pero esa expresión eis mian sabatón nos está indicando que es el primer día de la semana. Entonces dice aquí, la frase primer día de la semana en griego es eis mian sabatón, y esta no se encuentra en la versión griega, hablando de Apocalipsis 1:10, y para designar al sábado es solo sabatón, que ciertamente tampoco es usada por el escritor. Es decir, en Apocalipsis 1:10 tampoco dice sabatón para traducir sábado, ¿verdad? Dice, sin embargo, señala el día con la propiedad identificada por el contexto de Isaías 58:13. ¿Qué dice Isaías 58:13? Creo que ya lo citábamos hace un momento, pero alguien que lo pueda leer. Isaías capítulo 58, verso 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo,
glorioso de Yahvé, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Amén. Muy bien, entonces como dice aquí, esta expresión dice, sin embargo señala el día con la propiedad identificada por el contexto de Isaías. La propiedad, ¿cuál es esa propiedad? ¿Qué es el día de Dios? El día escogido por Dios, el día que Dios estableció desde el principio para que la humanidad tuviera un descanso espiritual. Sí. Dice, el haber escogido Cristo este día de la semana para hacer su revelación a Juan, demuestra lo grandioso de este día. En el día del Espíritu, es el día del Espíritu, el día de la plena inspiración, el recreo del Espíritu del hombre, y el día en que escuchó de Dios todos sus secretos y misterios. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, decíamos, entonces aquí no podemos interpretar como primer día de la semana o como domingo. La traducción correcta es Día del Señor. Y la misma Biblia nos marca cuál es el Día del Señor o de qué manera se está usando esa expresión, Día del Señor. Ya decíamos, se usa de dos maneras, para hablar del día séptimo y para hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo más que quieran agregar? Ahora las lecciones no traen preguntas, entonces, ¿tiene algún otro comentario? Sí, hermano. Bueno, es derivado de lo que dice, ¿no, hermano? Por eso ya te había mencionado, Mateo, por la parte de que dice de la víspera del sábado para amanecer el primer día de la semana. Porque precisamente el término que aquí estamos leyendo, Eis Mian Sabaton, precisamente hace referencia al primer día de la semana como tal, en esa traducción literal, por así decirlo, pero que también se contaba en las frases como lo dicen los apóstoles, los evangelistas, después del sábado, o sea, el primer día de la semana que es después del sábado. Ahí, obviamente, entre paréntesis, ¿no? Porque se entiende de esta manera. De repente hay algunas personas que publican en las redes sociales y dicen que la Biblia se entendería mejor si se leyera en los idiomas originales en que se escriben, pero a veces ni así, porque dicen, se escribe de esta manera y de todas maneras creen otro o quieren, ¿no?, respaldar su creencia. Pero realmente aquí nos da a entender que sí, el día del Señor, el día de reposo, es el sábado, y el que sigue después del sábado es el primer día de la semana, que es lo que ahora nosotros actualmente conocemos como domingo. Creo que usted mencionaba ¿no? Eis Mia Sabaton se refiere al primer día y Sabatón al último día, porque también se hacía referencia precisamente a lo que es el conteo de la semana. El término Sabatón hacía referencia al conteo de toda la semana, que empezaba con el Eis Mia Sabaton y terminaba con Sabatón. Muy bien, sí, dice nuestro hermano, hay quienes dicen que la Biblia se entendería mejor si la leyéramos en el idioma original. El problema es que pues no todos conocemos, no todos no tenemos ese conocimiento para hacerlo, y quienes, bueno, dicen se han preparado, han tratado de manipular de cierta manera. Ya lo veíamos en este mismo verso, pero del latín, que sí, aunque en latín es ¿qué palabra dijimos? Dominus Dei, y que es correcto, pero ahí el error es que no hicieron la traducción, sino que dejaron la palabra domingo para crear esa confusión. Porque, bueno, recordemos que en hebreo los días de la semana no tienen nombre. Se les conoce como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día, o Shabbat, que es el único que tiene nombre, Shabbat, sábado, o reposo también, ¿verdad? Estos nombres sí se tomaron ya, podemos decir de latín, los nombres que conocemos, y como para dentro de la cultura romana, el día que le dedicaron a su dios principal, que era el sol, fue el primero,
Por eso le llamaban Domini o Domingo, porque decían, pero hablando del, y creo que lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Haciendo referencia al sol como el Señor, el principal de los dioses. Y eso es lo que ha causado confusión. Entonces, el domingo, podemos decir, es el día del Señor, pero ¿de cuál Señor? Del sol. Y el sábado es el día del Señor, ¿de cuál Señor? Lo vimos en Marcos capítulo 2, de Cristo, el Hijo del Hombre, Señor, aún del sábado. Y ¿qué es? Isaías 58:3, que también hace referencia a él. Sí, entonces son detalles que han causado confusión, pero ¿por qué? Por querer mantener o demostrar una doctrina que está equivocada. Entonces sí, estas palabras Eismian, Sabatón y Sabatón, es muy bueno comprenderlas, y como decía, yo creo que en unas semanas más vamos a ver un poco acerca de esto, hablando de la muerte y resurrección de Cristo, y explicar un poco todo esto, porque decíamos, aunque nosotros en nuestra versión 1909 vamos a leer Mateo 28. Si alguien tiene alguna otra versión, también lo puede buscar, para que nos demos cuenta de la confusión que hay ahí. ¿Quién tiene la versión 1909? Que lea Mateo 28:1. Y después alguna otra versión que también lea ese verso. ¿28:9? 28:1. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. La víspera del sábado. ¿Qué entendemos por víspera del sábado? ¿O víspera de sábado? ¿Qué es la víspera? Antes, ¿verdad? Momentos antes de algún acontecimiento. Entonces, momentos antes del sábado. Justo en la Reina Valera 1960. En la 60, por favor. Le prestan un micrófono a nuestra hermana Verónica. Mateo 28:1. Ella nos va a ayudar a leer la versión 60 de... Dice Mateo 28:1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hasta ahí, gracias, el 1. ¿Sí nos dimos cuenta de la diferencia? La 1909 dice la víspera de sábado, es decir, momentos antes de iniciar el sábado. Y en la versión 60 que leyó nuestra hermana dice pasando el sábado. Al decir pasando el sábado, ¿qué nos está dando a entender? Que ya era el primer día de la semana. Y ¿sí iba a decir algo, ¿no? Esta versión dice, pasado el sábado al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Sí, es la 60, ¿verdad? Sí, pasado el sábado. Entonces decimos, esa es la confusión que hay. Cuando en el griego se usa la palabra sabatón, entonces sí está hablando del sábado, pero ahí es la confusión, antes o después. Muchos, si esas traducciones ponen después, porque para ellos de esa manera es más fácil demostrar que Cristo resucitó en domingo, algo que sabemos nosotros que no es, que Cristo resucitó la tarde del sábado, antes de que concluyera. ¿Sí, hermano Rodolfo? Esta versión de la Biblia de las Américas dice, y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Dice lo mismo, ahora pasado el día de reposo. Decíamos, la mayoría de traducciones han querido cambiar esta parte de la Biblia. Sí, hermana Shalom. Sí, de hecho, en la versión, bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día. Ahí ya ponen,
ahí ya dice domingo, ¿verdad? Ya lo cambiaron completamente. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron domingo? Pues porque quieren dejar bien claro que el primer día de la semana resucitó Jesús y que por ese motivo, dicen ellos, el sábado ya fue quitado y ahora el día de reposo es el domingo. Decimos, pero son traducciones que se hacen para tratar de sostener una doctrina equivocada, pero pues la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara y allí lo dice, en la víspera de sábado, es decir, antes de sábado, en la tarde del sábado, ¿sí? Que amanece, que va a iniciar el primer día de la semana. Entonces, sí es más clara esta versión. Por eso, es la versión que más se recomienda, ¿verdad? La 1909. Por este verso y algunos otros más. Porque, bueno, nuestra hermana Shalom, ¿nos puedes ayudar a leer en la versión que acabas de leer? Apocalipsis 1:10, por favor. Vamos a ver cómo dice ahí. Apocalipsis 1:10. Dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Ah, bueno, gracias. Ahí sí será el día del Señor. Pero hay versiones, hay traducciones que ya dicen, y fui en el día domingo, fui en espíritu en el día domingo. Ya cambian también esa expresión día del Señor por la palabra domingo. No sé si alguien tenga una traducción que diga así. Sí, hermano Daniel. Sí, bueno, sí es Apocalipsis, dijimos que era 1:10. 1:10. Esta es en la traducción en lenguaje actual. Dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Pero un domingo. Y en Mateo dice también igual. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver a la tumba de Jesús. Sí, entonces ¿cómo podríamos? ¿Errores? Pues es que un error es cuando no nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí yo creo que lo hacen con toda la intención de cambiar. Y ahí es donde se aplican las palabras que creo que se comentaban la semana pasada en la reunión con los hermanos, con los varones, cuando dice la Biblia que no hay que quitar ni añadir. Y ahí está una sentencia, ¿verdad? Para todo aquel que quita y para todo aquel que añade. Dice que el que le añada, le serán añadidas las plagas, y al que le quitare a la palabra de Dios, su nombre también será quitado del libro de la vida. Y a eso es a lo que se refiere, que se quitan palabras para poner otras y dar a entender cosas que la Biblia no dice, que Dios no le reveló a sus apóstoles. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, hermano. ¿Le prestan el micrófono a nuestra hermana, por favor? Hermano, también esas traducciones hay que ver qué personajes las realizan, ¿no? Porque también son traducciones realizadas por frailes o personas que están dentro del catolicismo, ¿o no? Sí, algunas y otros no, son hechos por protestantes, pero que también tienen esa creencia del domingo, guardan el domingo en lugar del sábado. Sí, entonces sí, como dice nuestra hermana, hay que ver la traducción, que bueno, es algo que muchas veces se critica de esta versión, porque ¿quién hizo esta traducción? La Reina Valera. Cipriano de Valera y más bien Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero, ¿qué eran ellos? ¿De dónde eran? Eran monjes católicos, ¿verdad? Que después vivieron más o menos en los tiempos de la Reforma y se convirtieron a la iglesia luterana, ¿verdad? Se hicieron protestantes también. Pero decíamos, pues también se ha criticado mucho esta traducción porque dicen fue hecha por monjes católicos. Sí, pero pues, es una traducción más apegada, más aceptada, que no está tan alterada. Podríamos encontrar algunos errores también, pero es la más apegada, y como les decía, principalmente en estos versos, hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sí es la más apegada a como está en el griego. Y algunos otros versos, ¿verdad? Ya hablando de otros temas.
¿Iba a decir otra cosa, algo más, hermano? Y también, como usted mencionaba, en Isaías 58:13 hay una gran promesa que nos debe llenar de felicidad, nos da esperanza, porque nos está diciendo claramente: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque nos quiere evitar el sufrimiento, el dolor, la decepción, porque es un día que a todos los que guardamos el sábado recibimos bendiciones, recibimos consuelo, recibimos felicidad y recibimos a través del estudio de la palabra esa confianza que es necesaria y hace crecer nuestra fe. Y por eso nos dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. ¿Para qué? Para que puedan recibir esa felicidad que Dios nos quiere dar. Muy bien. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. Pues, bueno, es algo más amplio, ¿verdad? Porque, ¿a qué se refiere cuando dice si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad? Pues siempre decimos, bueno, pues no hacer, o tenemos que estar dentro de la iglesia, tenemos que venir a reunirnos y pensamos que es únicamente eso, ¿verdad? Pero muchas veces estando aquí, hacemos nuestra voluntad. Estamos aquí, venimos, estamos congregados, pero hacemos nuestra voluntad, no hacemos la voluntad de Dios. Entonces sí, es algo mucho más amplio todo eso, que debemos de comprender. No es nada más decir, voy con los hermanos a la iglesia a congregarme, este día no voy a ir a trabajar, este día no voy a salir a pasear, este día voy a estar ahí. Sí, qué bueno, ¿verdad? Así debe de ser, pero también estando aquí, muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos, pues sí, actuar conforme a nuestros pensamientos, pensando que, bueno, ya estoy aquí y con eso es suficiente. No, es estar aquí físicamente, pero también con nuestro espíritu, ¿verdad? Porque dice también, creo que en el libro de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Físicamente podremos estar aquí, pero nuestros pensamientos, ¿dónde estarán? Entonces sí es muy importante esas palabras, de que tenemos que hacer la voluntad de Dios en este día santo. Y parte de esa voluntad sí es estar aquí reunidos, pero también entregarnos completamente, olvidándonos tal vez de algunas otras situaciones, otras necesidades que pudiéramos tener, y entregarnos completamente, entregar nuestro corazón y estar aquí presentes, decimos, tanto física como espiritualmente. Bueno, ¿algo más? Porque ya concluimos. Sí, hermano. Bueno, sí, obviamente se comenta esto por lo que se pregunta, o no se decía, ¿no? Porque hablando de esto que la gente hace al hacer traducciones o transliteraciones, sí a veces se llega a imponer, ¿no? En algún momento ya se había hablado de los corchetes, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento se ponía como un comentario o algo, y después se implementó ya como parte del texto. Así hay algunos que empezaron a meter este tipo de ideas, o meten y van cambiando. Vamos viendo algunas traducciones más antiguas, por ejemplo, referente a día de reposo, día del sábado, y amanece, ¿no? Para el domingo. Y ya después las más populares, las más modernas, ya dicen domingo. Entonces es conforme va avanzando que van poniendo o metiendo, ¿no? Y usted ya decía ahorita lo que dice el propio libro de Apocalipsis, el que le quite o le añada, o ya lo mencionábamos, cambiar, ¿no? la idea realmente de la enseñanza, de la doctrina, y cambiarla, porque de alguna manera alguien podría decir, pues no se está quitando el versículo, no se está cambiando las palabras, sino solamente se está haciendo la traducción. Si en algún momento decía Día del Señor, pues el Día del Señor es domingo, ¿no? Alguien podría decir, es una interpretación, pero realmente ¿a qué se basa cuando
la misma Biblia dice que se quite o se ponga expresamente, ya lo dice usted, hermano, que realmente se cambie la enseñanza, la doctrina, lo que realmente se ha enseñado, y digan, yo ahora creo esto, ¿no? Ya les comentaba una vez que una persona me decía, sí, eso dice la Biblia, pero yo así dijo literalmente, yo después hablo con mi papá y yo le digo que no hay problema, o sea, refiriéndose a Dios, ¿no? Porque a veces pensamos como humanos, ¿no? Pues decía el hermano Dan, a veces el hijo quiere hacer ojitos y convence al papá. Y entonces pensamos que también así podemos hacer con Dios. Decirle, ay Dios, pues, no hay problema, ¿no? Veía ahí una publicación en las redes sociales que decía, como en la antigüedad, le dijo Satanás a Eva, sí es cierto que vas a morir. Si comes, dijo, no, podemos comer de todo árbol menos de ese. No, no te va a pasar nada. Así como comes de los demás, comes de este. Y entonces después ponen una situación similar. También Eva con la serpiente y dice, ¿sí es cierto que te dijeron que no te vas a salvar si pecas? Y dijo, no, o sea, tenemos que guardar la ley. No, pero si no la guardas y pecas, no hay problema, la salvación ya la tienes. Que es algo que ya ahora la gente cree, ¿no? En el protestantismo. A diferencia de lo que mencionábamos la semana pasada, que decíamos, podemos citar algún texto a nuestras propias palabras. Y mencionábamos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega la parte de, si yo lo digo a mis propias palabras y no lo leo textual, ya le estoy quitando, le estoy añadiendo, estoy modificando? A veces, se tendría que entender esta parte, ¿no? El profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 32, dice, y tomó Jeremías otro rollo y diólo a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Amén. Entonces yo digo aquí, o el profeta le agregó cosas al mensaje de Dios en el segundo rollo, o quitó cosas en el primer rollo. Porque si lo vemos textualmente vamos a decir, si aquí le agregó, fue porque en el otro le faltó. En el primer rollo le faltó, o en el segundo rollo le sobró palabras. Dice, escribió otras palabras semejantes. El mensaje de Dios era el mismo, solamente que a lo mejor dijo de otra forma de expresión, porque obviamente aquí tenía que advertir lo que había hecho el rey Joacim. Más atrás dice, ¿no? Había una advertencia para el rey también, entonces eso lo agrega. Entonces no quiere decir que estaba cambiando el mensaje de Dios, pero sí estaba dando otras expresiones, otro tipo de forma de dar la enseñanza. Y ya también se citaba el profeta Balaam, dice, Dios le dijo, bendice a Israel, y el profeta tomó su propia parábola, es decir, a la forma que él lo quiso decir de sus propias palabras, dio la bendición que Dios le había dado, que Dios le había dicho que hiciera sobre Israel. Entonces, el que nosotros mencionemos algún texto bíblico con otro tipo de palabras no es lo incorrecto. Lo incorrecto sería cambiar realmente el mensaje real de la palabra de Dios. Sí, porque dice, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras, dice, semejantes. O sea, estaba hablando de lo mismo, tal vez con otras expresiones, con otras palabras, pero estaba hablando lo mismo, no estaba cambiando el mensaje, no estaba cambiando la idea. Entonces, sí, cuando dice no añadirás, es no añadir ideas nuevas, otras ideas. No quitarás la doctrina, no quitarás lo que ya ha sido enseñado, sino que mantener la doctrina como está, expresándolo a nuestras propias palabras, a la forma en que nosotros nos damos a entender, o que quien nos escucha nos pueda entender, ¿sí? Bueno, hermanos, concluimos con esta lección. Ya están aquí los niños, vamos a recibirlos. Pasa a vosotros.